Hola a todos, bienvenidos. Es un honor estar en este podio el día de hoy con tan distinguidos abogados, amigos y colegas. Quiero presentarles a mi amigo Andrés Rivero, un brillante abogado litigante, tanto en materia comercial como en materia penal. Es titular de uno de los despachos más importantes de Estados Unidos, que está ubicado en Miami. Y va a ser un placer aquí con mis queridos amigos Jorge Sepúlveda y Pablo González de Portillo poder hablar de los pormenores de este asunto que ha litigado, que es tan mediático. Jorge, no sé si te gustaría decir unas palabras. Sí, cómo no. Pues mi calidad de secretario del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, darle la bienvenida a Andrés. La verdad es que desde que me lo planteó Ilan, se me hizo un gran tema para discutir. Por eso también invitamos también al coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil, el señor González de Cosío, que ayer, por cierto, tuvo un gran evento también en su comisión. Y yo, sin más, me gustaría cederle el uso de la voz, porque es a lo que venimos, Andrés, para que nos platique los antecedentes de este procedimiento. Y si no te importa, Andrés, una dinámica en la que puedas tú hablar por alrededor de 30 minutos y después te fumiguemos con preguntas y evasivas para enriquecer aún más tu presencia aquí. Y no, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Déjeme tomar aquí el micrófono. Gracias, Ilan, Jorge, Pablo, y esa introducción muy amable. Y la plática del güey que te digo, el abogado que ganó el juicio contra los amigos, de Bitcoin. Y a ustedes, gracias por estar presentes. Jorge, prefiero, si es posible, con gusto hablo de 40 minutos. Alguien demandó a Bitcoin y este güey los defendió porque los Han abierto el micrófono. Pero déjeme empezar, es un caso sumamente interesante. Y déjeme empezar a explicar el caso del cual vamos a hablar. Se llama precisamente en Estados Unidos, el caso es Climate contra Wright. Y el tema fue una controversia sobre la invención del Bitcoin. Déjeme explicar un poco el litigio. Entonces, obviamente tenemos que hay temas que se tienen que entender para entender la controversia. Pero al fondo, el señor Wright es un australiano que se llama Craig Wright. Craig Wright, en cierto momento, diría casi más, admitió que fue el inventor de Bitcoin, conocido, si ustedes han seguido el tema de Bitcoin, como Satoshi Nakamoto. Fue un nombre que se usó, esto no está en duda. El inventor de Bitcoin ha usado un nombre, un sinónimo, Satoshi Nakamoto, nombre japonés. Y en el 17, nadie ha reclamado se inventa el Bitcoin por Satoshi Nakamoto en el día 31 de octubre de 2008, la primera moneda cripto. El individuo o los individuos se presentan como Satoshi Nakamoto al público, al mundo, y empieza a funcionar primeros días del 2009 el Bitcoin. Nadie reclama ser Satoshi por años. En el año 17 le hacen un doxing a Wright. Doxing es el uso de información privada para revelar la identidad de una persona en el Internet. En inglés es doxing. Le hacen un doxing a Wright. Inicialmente, Wright niega ser Satoshi. Y después, él admite ser Satoshi Nakamoto. Es extremadamente, en el mundo de las monedas digitales, es extremadamente controversial el reclamo de Wright de ser Satoshi. Tiene partidarios, diría la mitad, y tiene gente que lo odia. Detractores enemigos de la mitad. Entonces, y es un campo que levanta muchas emociones. Bueno, ese es Wright. ¿Quién es el señor Kleiman?
estoy hablando en este caso de la sucesión, el hermano de un individuo que se llama David Kleiman, de la Florida. Por eso llega el caso a la Florida. David Kleiman había sido íntimo amigo de Craig Wright, incluyendo en el tiempo 2008 hasta su fallecimiento en el 13. Cuando fallece Kleiman, nadie ha reclamado ser Satoshi, no existe la controversia, y años después, el hermano del fallecido, el llamado Ira Kleiman, reclama que su hermano había inventado el Bitcoin con Craig Wright y que como el socio 50% tenía el derecho a la mitad de la fortuna de Satoshi Nakamoto. Esto lo reclama en el 18 y que esa fortuna tiene un valor de 600 billones de dólares. Después hablamos de las definiciones de miles, millones, etcétera, pero son en dólares 600 billones de dólares. Bueno, esa es la controversia legal. El caso empieza en el 18. Demanda Kleiman en el sur de la Florida, Tribunal Federal, porque el hermano había vivido y muerto en el sur de la Florida y el criterio de jurisdicción potestad del tribunal es que era co-inventor y por eso tenían derecho de traer el caso donde había vivido y fallecido el hermano. Ahora, vamos a darle un poco de paso atrás. ¿Qué es el Bitcoin? Porque si no, nos perdemos, ¿no? Nos perdemos un poco. Bueno, creo que entienden que existe este mercado ahora de monedas digitales. El primer de ellos es Bitcoin. Pero cuando decimos hoy en día, como saben también, hay Ethereum es otro, hay varios. Que al fondo, ¿qué es una moneda digital? Es el concepto, la invención de Satoshi, que creo yo que es Wright. Es el concepto de crear un sistema de registrar una moneda de una forma distribuida sin una autoridad central. Eso es el tema medular. Pero es una divisa. Es una divisa, pero Ilan, el tema que es importante entender de todo es lo que vale en todo esto es el sistema de confirmar quién es dueño de un Bitcoin en un sistema de computación distribuida en todo el mundo simultáneamente sin tener una autoridad central. Si lo pensamos, un banco simplemente o una autoridad nacional simplemente es una autoridad que dice yo emito $1 o emito un peso y lo marco de cierta forma y por eso sabes que tienes la moneda legítima de un país. Obviamente se puede falsificar esa moneda, etcétera, hay formas de descubrirlo, pero que valga viene por una autoridad central. En el caso de Bitcoin no hay autoridad central. Esa es la innovación del concepto. ¿Cómo es que, obviamente, yo mismo me preguntaría, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un registro distribuido de una moneda? Entonces, el concepto de Satoshi es, él quiere crear un sistema donde van a monetizar una moneda, vamos a ponerle que hay un Bitcoin, entre paréntesis. Se puede, en el sistema de Satoshi, que se emitió en un escrito de 11 páginas que se llama en inglés el White Paper, se van a emitir en total un periodo desde el 2008 hasta el 2030, 22 millones de Bitcoin y ya. Esa es la moneda completa, son 22 millones de Bitcoin. ¿Cómo uno se puede ganar un Bitcoin? Lo que está pasando es que hay un sistema que existe, que está emitiendo a un ritmo que ha cambiado en el tiempo, pero creo que al inicio cada 8 minutos está emitiendo un problema matemático extrema de mucha complejidad que requiere el uso de una potencia de computación extremadamente amplia. Y quizás han oído que usa mucha energía eléctrica. ¿Qué pasa? Entonces, el concepto de Satoshi es
vamos a emitir un problema matemático. El primero que soluciona ese tema matemático se gana un Bitcoin. Entonces el primero emite el sistema un problema y tiene que haber una red de computadoras que está viendo el problema para darle solución. No puede existir si hay solo una computadora, porque obviamente toma el tiempo necesario y soluciona el problema. Entonces, el tema es tener una red y un problema que son suficientemente complicados, pero no tan complicados que no se puede resolver en 8 minutos. Ahora, seguro que tienen preguntas sobre esto, pero voy a seguir, pero no quiero seguir hablando hasta que entiendan el punto. Bueno, para darle la idea, cuando empiezan en el 8, dice Wright que él va hasta el último amigo, el tío, el hermano, y pida que participen en el proceso. Ese es lo que se dice el blockchain, la cadena de bloques. Tiene que existir una cadena, porque ¿qué pasa? Emite el sistema de Bitcoin, emite un problema y pasa, pone que hay 100 computadoras en red de 100. Simultáneamente reciben el problema, empiezan a trabajar. A los 8 minutos, uno levanta la mano, yo tengo la solución, el sistema emite un Bitcoin. Los otros sistemas tienen que confirmar simultáneamente, reconocemos que la solución fue de la computadora tal, y lo reconocemos y pasamos a la próxima, en cadena. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Porque yo lo digo, pero algunas veces es complicado entenderlo. Está bien, entonces, cuando empiezan en el 8, en el 9, hay un red muy pequeño, pero Satoshi dice en su papel del 8 que esperaban por lo menos tener 8 a 10,000 computadoras mundialmente, llevando la cuenta constantemente, quién tiene el bloque 1, el Bitcoin 1 dentro del bloque 1, cada bloque tiene cierto número de Bitcoins, y así ir pasando de Bitcoin en Bitcoin, creando los bloques y pasando al próximo bloque. Ese es el concepto. Ahora, una pregunta obvia es, bueno, pero ¿por qué ¿por qué participa el minero en el tema? Respuesta, porque solucionando el problema matemático se gana un Bitcoin. Obviamente, al inicio tiene que haber fe, porque no tienen valores. No sé si recuerdan el caso, el primer uso de Bitcoin fue que alguien pagó, después se calculó que tantos Bitcoins por una pizza en el año 2009, y después se calculó cuando llegó a un punto muy alto que se había pagado 10 millones de dólares por pizza. Pero esa fue la primera transacción. Así que, pero con el tiempo se fue aceptando y creciendo el sistema. ¿Cómo adquiere valor el Bitcoin? ¿Cómo va subiendo de valor? ¿Por qué suben de tanto? ¿Tema de demanda? Es tema de demanda. Es una pregunta interesante, pero hay algo ahí, y perdón, no quiero hacer una clase de Bitcoin, pero creo que es importante entender. Sí, el concepto de Satoshi fue que creando el sistema, si hubieran lo suficiente de partícipes, creaba la penetración para crear un mercado. Y creando un mercado, entonces empieza a aumentar su demanda. Es obvio que ha habido mucha especulación en esta moneda, porque ha tenido bajas y altas radicales. Entre paréntesis, si uno habla con Wright, él te diría, él no cree que él no le importa el Bitcoin. El propósito del Bitcoin no es el Bitcoin. El propósito del Bitcoin solo fue para motivar lo que se dice minar el Bitcoin, para crear el red, para confirmar el bloque. Entre paréntesis, la primera vez que me presento, yo no sé cuándo entro al caso, hace 4 años, casi 5 años, conozco completamente quién es Satoshi, que es un Bitcoin, lo había oído. Me explican que la meta no es crear la moneda, la meta es que el blockchain supera al Internet como la forma de transaccionar toda información en el mundo. El que valida. Exactamente, es mucho más complicado, eso sí es más complicado, por ejemplo, pero ustedes van a entender inmediatamente. Si funciona la moneda y es red, por ejemplo,
transferencias de bienes reales, que hay problemas en todos los países. Yo sé que en Guadalajara tienen Aquí también. un desmadre de títulos y propiedades. Porque el problema que tuvimos con un cliente en Guadalajara y en Estados Unidos igual. Si siguieron la crisis del 8, los bancos no tenían las propiedades, etcétera. El concepto sería que pasaran los títulos de las propiedades al blockchain y que se confirmara entre todas las computadoras, y lo van pensando las transacciones de cartas de crédito, transacciones bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de Satoshi. Pero regresando al tema, el Bitcoin, como se sabe, empezó a alzar de valores. Al inicio no valía nada. El año pasado, cuando estábamos en juicio, valía 65, estaba en pique $65,000 por Bitcoin. Entonces había aumentado. Hoy en día creo que está en 20, 23, algo de eso. Así que ha tenido subidas y bajadas. Bueno, explico todo eso para que entiendan algo de la prueba en el juicio. Entonces, regresando al juicio, el señor Kleiman, hermano, pretende y demanda que él, como sucesor, tiene derecho a una fortuna de 600 mil millones, 600 billones de dólares. Empezamos el litigio y tenemos un problema inmediatamente. Sabemos defender, llevamos casos complicados. En primera instancia, buscamos desestimar el caso, porque el criterio nuestro es que el caso, debo mencionar, si existe, prueba importante en el caso, existe una empresa en Florida que se llama WIK. WIK, Informaciones de Defensa, algo de eso. Y no hay duda que WIK era Wright y Kleiman. Y entonces, otra prueba para la parte del señor demandante, mira, tuvieron sociedad y esa sociedad era para la invención de Bitcoin. Ahora yo creo que Esa era la prueba. Esa era la prueba central, además de que cuando fallece David Kleiman en el año 13, ahí es donde se complica el tema. El señor Wright en muchas ocasiones declara, incluyendo ante el fisco de Australia, que había participado el señor Kleiman en el tema de Bitcoin, La creación. en minar, quizás en la creación, etcétera, y que porque la creación tenía que ver con Estados Unidos, no era sujeto a impuestos en Australia. No hay duda. Esas son cosas que lo dijo el señor Wright en años después, incluyendo bajo juramento, etcétera. Es un señor único. Entonces, esas son pruebas también. Presenta la demanda, presentan las declaraciones de Wright en tiempos después del 13, presentan la prueba de la existencia de la empresa, etc. El señor Wright, bueno, vamos a decir, presentamos una defensa. Primer criterio, no hay jurisdicción geográfica aquí en la Florida, porque no fue algo que se inventó, no hubo participación, pero más importante, WIK tiene un dueño extranjero. Para la ley de Estados Unidos, si la empresa tiene un dueño extranjero, ya no es del Estado de Estados Unidos, ya no puede estar en el Tribunal Federal y tiene que pasar al Estado, al Tribunal Estatal. Entonces, si una empresa constituida en Estados Unidos tiene un socio extranjero, ¿no tiene competencia en Tribunal Estatal? Federal. A no ser que no hay que hay pregunta federal. Cuando no hay, no es pregunta federal, es complicado, pero en la jurisprudencia nuestra, el Tribunal Federal puede tomar reconocimiento de temas de ciudadanos de otros estados, siempre que sean distintos estados. Es una especie. Pero el punto es diversity, precisamente. Presentamos el argumento, presentamos la declaración del señor Wright, que nunca había participado en las reuniones, etc. Y en respuesta, los contrarios presentan la declaración del Dr. Wright en Australia, que había sido el dueño del avión que hay. Y entonces ahí empieza el tema. Y fue una declaración jurada en el tribunal en Australia para evitar impuestos.
Así que el caso empieza por... El caso es un caso muy complicado, son temas digitales. Creo que en el descubrimiento saben ustedes que tenemos un proceso muy fuerte de entrega de documentos de ambas partes. Entregamos 10.000 millones de documentos digitales. Entonces, proceso muy complicado. En ese proceso hay alegatos que algunos de los documentos del doctor Wright son falsificados, que no son del tiempo, etcétera. Bueno, seguimos en el litigio. Se buscó estimar con un motion for summary judgment o motion to dismiss. To dismiss, motion to dismiss. Primera etapa. Pablo conoce, en el litigio en Estados Unidos hay 3 etapas: desestimación, motion to dismiss, que es sobre la ley, solo temas legales. Segunda etapa, que si sobrepasa, si sobrevive la demanda, va a etapa de sumaria, que es sobre la ley y los hechos. Si no hay suficientes hechos dentro de la ley para soportar que se vaya al juicio, ahí mismo el juez dicta fallo a favor del que pide, que tiene la prueba. Si hay suficiente prueba bajo la ley, se lleva a juicio con jurado. Normalmente también hay juicios con juez. Fue en la primera etapa. Segunda etapa, estamos haciendo descubrimiento antes del summary judgment, y en la entrega de documentos alega la contraparte que hemos entregado documentos inventados, tienen pruebas de forensicos, que son documentos que no son del momento fechados en los documentos. Que yo fui fiscal en Estados Unidos, es una prueba muy fuerte. No sé si ustedes, me imagino todos litigantes han tenido esta experiencia. Es un fraude a la ley, es un fraude a la corte. Fraude a la corte, exactamente. Yo no llevé los procedimientos, y no es para defender que yo no estuve, pero estuve presente en las audiencias con un juez, no la jueza de primera instancia, pero el juez más bajo del sistema federal es el magistrado. El magistrado dicta una orden, siempre sujeto a lo que dice la primera instancia, sancionando al doctor Wright como por perjurio, quitándole todas defensas en el caso y dictando que el juicio solo es sobre daños. Es dramático, nunca lo he visto en 35 años de práctica. Arrancas perdiendo. Exactamente. Exactamente, eso fue en el año 2019. 2019. No, perdón, Sí. más para entender. Sí. Entonces, la resolución de perjurio, sobre el perjurio, lo que dice es que la culpabilidad es un hecho ante el corte, y que lo que se tiene que estimar es el monto del daño por el hecho que ya ha sido como Ese es el resultado, pero déjame explicar un poco más. Entonces, en el sistema nuestro, como saben ustedes, no solo es intercambio de documentos, sino también declaraciones juradas, pero no ante tribunal, pero formales, pero informales en el sentido, no en el tribunal, pero entre los abogados. Entonces, Wright también declara, y hay tantas inconsistencias que el juez requiere una audiencia de pruebas donde comparece el doctor Wright. Y esto no es juicio, esto es sobre temas de descubrimiento. Tiene que comparecer el doctor Wright, testifica él, los peritos, etcétera. Y él sentado, yo estuve en ese momento, el juez le dice: yo no te creo, yo creo que has mentido ante este tribunal, fallo que has cometido perjurio, y fallo que te quito todas las defensas, y el resultado que dices, van a defender solo sobre los daños. Es decir, en ese momento nos vemos mal. Ya perdiste. Perdimos el caso. Ese juez es el que firma la orden de registro ahora contra el expresidente Trump, ese mismo juez. Ahora es una decisión cultural. una decisión muy notada en este momento. Ayer tuvo audiencia requiriendo que entreguen la declaración del gobierno para la orden judicial de ese registro. Bueno, Oye, Andrés, tengo entendido que el señor Wright, tu cliente, tenía un tema como de Asperger, o sea, también no es una persona
digamos, común, por darle un ejemplo, una forma de expresión, pero tiene temas que le dificultan a él la convivencia natural y normal en comunidad, y a lo mejor eso daría lugar a este tipo de resolución, pero Varias interpretaciones. esa interpretación, ¿no? No sé si nos puedas ahondar Sí. qué tipo de cliente era, ¿no? Sí, no, y Jorge, yo soy de un tiempo donde se hablaba quizás un poco más directo, no sé si recuerdas, yo diría que no es un señor normal, que no se permite hoy en día, pero bueno, él tiene autismo, no hay duda, y entonces es muy difícil, nos llevamos muy bien, él y yo nos llevamos muy bien, pero me ha gritado varias Habla algo de tu personalidad, ¿no? Pero antes de llegar a esa pregunta, porque hay algo muy interesante sobre el tema, si él es o Asperger's o autístico seguro, pero ¿cómo llegamos porque dado esa decisión del magistrado, no se va a llegar a hablar del tema del autismo? Apelamos a la jueza de primera instancia, pero les comento, esa señora yo la conozco hace 30 años, tiene mi edad, creo que tengo buena fama con ella, pero odiaba a mi cliente. Yo no sé en México, pero en Estados Unidos el mentiroso ante el tribunal no es bien visto. Me imagino que tiene que ser igual en cualquier tribunal en el mundo. Entonces pero le argumentamos que no era correcto, no era debido proceso quitarle toda la defensa. ¿Cómo? Porque de verdad es sanción, no es sobre los méritos, es una sanción sobre Es un castigo. un castigo por el comportamiento en el proceso, es procesal. Y ella falla que está de acuerdo con la determinación de hechos del juez inferior, pero que es excesivo. La sanción le devuelve sus defensas y le sanciona los costos de abogados $166,000, que para este señor no es mucho. Así que, bueno, pero fue gran victoria para nosotros. Entonces, yo lo que había dicho y está en la prensa en todo el tiempo es que queríamos juicio conjurado. Ese fue el tema. Y entonces eso es ya empezar del 20. La jueza dice, quito las sanciones, esas, procedemos a juicio. En sumaria, nos quita algunas cosas, nos quita a ellos algunas cosas, pero no fue gran cosa. Vamos a juicio sobre el reclaman que nosotros, yo como sucesor, Kleiman, tengo el derecho a la mitad de la fortuna de este señor. Porque era titular De la empresa. de la empresa que creó esto. Exactamente, y que supuestamente las declaraciones del Dr. Wright, que mi gran amigo David Kleiman había sido como el inventor, etc. Me siento un poco como un mago, pero se demora, hay pandemia, seguimos, demora, queremos juicio. Por fin somos el primer juicio en el tribunal nuestro, en el sur de la Florida, en persona, desde marzo del 20 hasta septiembre del 21, no hay juicio en persona. Tenemos que hacer todo con mascarillo, plásticos, no sé cómo ustedes han hecho aquí en México, pero ella, la jueza Bloom, decide que si vamos a proceder a juicio, escogemos jurado en el sur de la Florida, del condado de Dade, que es Miami. Ese es el final del cuento a hacer, pero hay algo importante que apunta Jorge. En el proceso ya de preparar para juicio, dice mi socia brillante, Amanda McGovern, dice, debemos traer un perito para explicarle a la jueza y a el jurado que cuando el doctor Wright habla, él no habla como la persona común y corriente, diría yo, la persona normal. Él es extremadamente literal y es obsesionado con su invención. Eso es muy importante. No sé si recuerdan la película Rain Man. Es Sí, cómo no, buenísima. una característica del Dustin Hoffman. autístico es obsesionarse con detalles. Entre paréntesis, aprendí mucho sobre el mal. Yo no sabía. Obviamente conozco el nombre, he conocido a personas que creo que están en el espectro,
pero sinceramente uno no sabe hasta, yo aprendo mucho como abogado. Contratamos al número 1 en Estados Unidos, un señor que se llama Amit Flynn de la Universidad Emory. Él le hace la diagnosis. Nunca había sido, nunca había tenido, no. Y dice, no, este hombre 100% es autístico, y nos empieza a explicar a nosotros como abogados qué quiere decir. No quiere decir que el autístico es, la persona autística es mentiroso, es lo que nos explica, un tipo brillante, pero en vez que cuando datos, Clint nos explica que el 80% de las personas con autismo no funcionan. Son lo que antes se decía, que no se permite, pero defectivos, retrasados mentales. El 80%, que solo el 20% puede funcionar de alguna forma en la sociedad. Yo no lo sabía. Pero ese 20% en muchos casos pueden ser extremadamente brillantes y exitosos, pero normalmente en un tema extremadamente enfocado. No sé si han visto Rain Man, no recuerdo qué era, casos de personas con este mal que se enfocan en los itinerarios de trenes o cosas locuras, pero completamente enfocados, que saben de memoria cualquier cosa sobre un tema. Y solo hablan sobre ese tema. Wright es un poco así. Wright no está tan limitado. Sí, pero él, si te habla de otras cosas, no tiene demasiado interés. Si tú le dices, me duele algo, no interesa en lo absoluto. Me duele la boca. No hay conversación con él, excepto si hablas de Bitcoin. Es un discurso sobre Bitcoin. A mí me acusan también, no sé si tengo algo, pero la verdad que fue un concepto extremadamente importante de mi socia, que dijo, vamos a traer a este señor. Ese fue un punto. Además, hablando un poco antes de hablar de cómo se llevó el juicio, y perdóname, no quiero aburrir ni pasarme de los media hora. Vas perfecto. Ok, perfecto. La prueba, pero quiero que entiendan, me tienen que creer, pero son millones de documentos. En el sistema nuestro hacemos un trabajo y yo tomé más el mando de eso, de empezar a reducir esos documentos que tiene que ver, que no tiene que ver, que es repetido, todo un proceso, y se usa hoy en día, se usan las computadoras para identificar lo que probablemente es importante, lo que no es, etcétera, y reducimos ya para mayo del 21, teníamos un grupo de 1,100 documentos, que decíamos, estos son los documentos que tienen que ver con el tema. Y entonces yo me puse con 2 de mis colegas a estudiar los documentos en detalle. Y este es un poco de la labor de nosotros como abogados en Estados Unidos. Al fondo, lo que encuentro, y tengo mucha experiencia en este tema de juicios jurados, que si uno mira los documentos después de la muerte de Kleiman, casi todos están en controversia si son reales o no. Alega la contraparte que Wright ha inventado esos documentos. Los ha falsificado. Falsificados. Lo ha hecho en una fecha posterior con una fecha anterior. El contenido del documento es falso por la fecha. Correcto, es decir, una invención después de los hechos para justificar alguna posición. Pero en los documentos del 8 hasta el 13, con la excepción de un documento, no hay ese problema. Es un intercambio de correos electrónicos entre 2 amigos. Y también, interesante, tenemos documentos. Hay un intercambio de Kleiman, que también fue un tipo muy exitoso en temas. Kleiman, interesante, deshabilitado, en silla de ruedas, pero se había accidente de motocicleta, policía. La historia también es muy interesante. Kleiman es policía, había sido militar, no había estudiado, se deshabilita en un accidente de motocicleta, empieza a estudiar computación. Y es un tipo muy capaz y empieza por su cuenta a tener fama en temas de seguridad de computación, que también es un tema muy interesante para Wright. Así se hacen amigos. Y se consideran los 2
en el mundo de los grandes en temas de seguridad, anti-hacking, le dicen. Y así se conoce. Pero tiene, por favor, ponle atención al tema de silla de ruedas. Ahora, pero tienen intercambio de correos y también hay el intercambio de Kleiman con su íntimo amigo, que es otro tipo, toda esa gente de computación en Miami, que fue testigo nuestro. Kleiman tiene 4 grandes amigos, todos fueron testigos nuestros. Entonces tenemos el récord del intercambio de información entre Wright y Kleiman y otros en ese tiempo, incluyendo la formación de WIK. Los correos, la formación en el Departamento de Estado de la Florida. Para constituir la sociedad. Correcto, exactamente. Entonces, ese récord lo estudio con cuidado y sin aburrirlos, se me hace obvio que si Wright y Kleiman estaban haciendo algo juntos, pero estaban haciendo algo muy específico. Kleiman, como ex militar, tenía una ventaja en aplicar para contratos con el gobierno de Estados Unidos. Wright es un tipo muy inventivo en esto de la seguridad, había inventado ciertos protocolos, etcétera, y formaron una empresa con el propósito de hacer en subasta, tratar de conseguir contratos del gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad de computación. Y tengo un expediente, un récord claro, ese es el negocio que están haciendo. Además, tal es así. Además, escriben juntos algunos papeles académicos, incluyendo en el tiempo de marzo a septiembre del 2008. Entonces hay intercambio Todo sobre ciberseguridad, nada sobre Bitcoin. Gracias, Ilan, ya me captaste. Están hablando diariamente. Son de esta gente que Monotemático. Las amistades son por computadoras, virtual, ¿no? Y están hablando todos los días, pero hablan de todo, menos de Bitcoin. Menos, supuestamente, están trabajando juntos en codificar el Bitcoin y supuestamente están escribiendo juntos el white paper. Pero en el tiempo, marzo a septiembre, jamás hay una palabra entre los dos. No lo discuten, Nada. Es decir, ya ven las 2 columnas, ¿no?, del edificio que vamos a hacer para defender. Esa es la defensa. Ahora, juicio. La otra ventaja, y aquí voy a hablar, no me importa porque, bueno, entre paréntesis, ganamos el juicio, después te explico, y lo sé porque ayer la contraparte apeló. En el sistema nuestro, no sé para ustedes, pero solo los perdedores apelan. No sé si es, yo imagino que igual, en todos lados. Pero A veces también algún ganador aquí. Sí, interesante, ¿no? Nosotros no apelamos en este caso. Al fondo, la selección de jurado, un mes de juicio ante jurado con mascarillas, intenso, interesantísimo, pero en grandes rasgos. Les comento después la selección de jurados. Pero ¿qué fue importante para ganar este juicio? La historia, la narración nuestra fue, bueno, perdona, primero empiezo el de ellos. ¿Cómo hacen el caso ellos? Toman cada declaración del Dr. Wright después del 13 hasta el día, porque habló hasta el último día, tipo obsesionado con los temas. Habló únicamente durante el jurado y tomaron cada declaración y le encontraban puntos donde él decía, hablaba muchas cosas, pero decía, trabajé con Kleiman. Kleiman me ayudó en el Bitcoin. Kleiman minó en Miami. Claro, eso fue antes las autoridades de Australia. Y puntos así. La empresa WK, propósito de la empresa, que lo dice también Wright, para minar. Una serie, perdóname, hay un documento de marzo, que para ellos creo que fue fatal. Hay un documento, marzo 12 de 2008, que dice, Craig Wright, correo a David Kleiman. Mi amigo David, voy a inventar una moneda. Estoy inventando una moneda. Quiero que seas parte de todo. Te voy a invitar y vamos a trabajar juntos y va a ser una gran cosa. Solo un correo así. ¿Y la respuesta? No hay respuesta. No hay respuesta. Jorge, entre todos los documentos del
8 al 13. Miles. El único que tiene problemas Sí. problemas digitales de falsificación es ese documento. Y los contrarios hacen el error en su demanda y en el juicio, en el primer argumento, de afincarse. Aquí es donde empezó la sociedad. Ok. Ahí Ahí empezó está la el sociedad. acuerdo. Sí, aquí está el acuerdo, aquí está la sociedad. Otra. Entonces, Pero sí, hay oferta, no hay aceptación. bueno, lo que dicen ¿No es es especulativo? ¿No es especulativo? sí, todo fue excepto lo que en el sistema nuestro, a diferencia de ustedes, se acepta que el contrato sea verbal y que sea por hechos, de que creo que no sería, jamás se reconociera en México, pero en Estados Unidos, además de tener formalidades notarizadas, etcétera, puede existir la relación. Sí se reconocería algo así. Así se puede. Sí. Okay, sí. Ahora, dime qué cierto es que yo he ido a asuntos en Estados Unidos. El jurado decide los hechos, el juez el derecho. Correcto. ¿Es así? Es así Esa es la teoría. en principios. El final va a tener, yo creo que el final va a explicar que si se toman en algunas situaciones, el jurado se toma la ley algunas Es veces. correcto. Y creo que aquí, cuando les explico la división que se hizo al final, creo que fue el jurado diciendo vamos a hacer justicia. Ok. No vamos a hacer decisión de hechos, vamos a hacer justicia. Entonces, déjame, porque fue un caso interesante, no sé si le estoy dando justicia. Ellos argumentan al fondo el día 12 de marzo del 8, aquí está el problema, empieza la relación económica, aquí está después Wright reclamando que Clymer participó, aquí está la empresa y hay otro dato importantísimo. Dice el hermano, tiene un punto de prueba, dice que en el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, del 2009, que su hermano dice de forma misteriosa, cuando salen los padres y la esposa del hermano y están solos, que dice el hermano David, le dice, oye, Ira, estoy en algo, no, le dice, Ira le dice, oye, y tú que eres tan inteligente y sabes tanto de computación, ¿cómo no haces algo como este muchacho? No voy a decir lo que digo, Zuckerberg. ¿Por qué no haces algo así, como el Facebook? Y le dice, supuestamente está en la declaración de Clymer, dice el hermano mayor, dice, mira, yo estoy en algo más grande que Facebook. Estoy inventando una moneda con un extranjero rico. Dice, pero ¿qué quiere decir eso? Estás cometiendo, ¿cómo es falsificar? Counterfeiting. Counterfeiting, estás falsificando moneda. Dice, no, estamos inventando una moneda digital y hace así, saca de la cartera un papelito y le hace el símbolo de Bitcoin. No dice Bitcoin más nada y es lo único que hablan del tema. Una vez. Una vez con Líneas. líneas, Claro. una vez con 2 líneas. Una vez con 2 líneas, importante, ojo. Bueno, esta es la prueba de ellos. Posición nuestra. Voy a tratarlos como el jurado, ya estamos al final, ha testificado todo el mundo. El argumento de ellos es interesantísimo porque ponen de prueba de forma muy bien hecha todos los documentos, los videos de las declaraciones del doctor Wright contradiciéndose por todos lados, incluyendo en el jurado, en el juicio nuestro. Entonces, creo que les explico así al jurado. Mira, ellos les dicen que mi cliente, el doctor Wright, es un mentiroso y que es un estafador que inventa documentos, falsifica documentos. Le dicen de todo. Dicen que es una mala persona. Y dicen que hay una montaña de mentiras y de documentos falsificados. Y te ponen esta montaña sucia, pestosa, y te lo enseñan. Se lo ponen aquí en video. ¿Y qué te dicen? ¿Qué es lo próximo que te dicen, señores y señoras? Te dicen, pero un momento, aquí dentro de la montaña, este pedacito, mira, ese está limpio. Aquí dice Wright
que él fue inventor con Kleiman. Aquí, este documento, el día del 12 de marzo, ese sí tiene validez. Y de esa montaña escogen ciertos pedacitos y te lo ponen enfrente y te dicen que se van a ver. Señores y señoras, en este es la jueza les dijo que ustedes tienen uso del sentido común y que eso no lo abandonan en este proceso. Ustedes saben que en los temas importantes de sus vidas, que si alguien es un mentiroso en algo, es un mentiroso en todo. No tiene sentido el caso que les hace, el cuento que les hacen. Ese cuento les dicen que está fundado en mentiras, pero quieren que crean ustedes ciertos puntos sacados. Así no va a ser. Lo que vamos a hacer es regresar a las pruebas y los hechos que no están sujetos a ataque como mentiras y como falsificaciones. Los documentos del 8 al 13. Y vamos a ver los hechos y los documentos de ese momento, porque los documentos no mienten si son reales. Las personas sí mienten, pero los documentos reales no mienten. Vamos a ver lo que pasó en el tiempo que estaban vivos los dos señores, porque yo sé que vamos a estar de acuerdo en un punto. Si hubo sociedad, se formó durante la vida de David Kleiman. No se formó después del 13 que había fallecido. No. Ese es el argumento. Está claro. Al fondo fue el argumento. Ahora, ¿qué pasa si uno... Tengo que explicar algunas cosas, porque también hay cosas que salen, y ese es sobre un punto. El caso al fondo, recuerdan, lo que alega el Ira Kleiman es que Wright es Satoshi con David. Satoshi son dos personas. Que exactamente. Así que el juicio no decide el tema porque se alega, se empieza el criterio, pero la prueba más importante que tuvimos, además de los intercambios y mucho de la expresión de David Kleiman, es qué necesitaba la persona que iba a crear, inventar el Bitcoin. Y por eso era importante explicar el tema de qué es el Bitcoin. Y Entonces, esa expresión de Cleveland es la de Thanksgiving, que Pues, me parece muy, digo, o sea, que se haya presentado Cleveland para decir, fíjate que en Thanksgiving me dijo esto mi hermano, pues me hace Pablo, poca credibilidad, ¿no? sí, O sea, y hizo un error, hicieron muchos errores. Entre fíjate que paréntesis. me dijo eso tal fecha. Sí, no. Hay otra cosa que no se nos mencionó. Entre mi socia y yo tenemos 60 años de experiencia ante jurados en este lugar. La selección de los contrarios, el que dirigía tenía 35 años y para abajo. Era gente poca experimentada. Sí. Y entonces la selección de El jurados... jurado era todo. ¿Cómo? La selección del jurado era todo. Bueno, La era selección mucho. era mucho. Entonces, Porque aparte el asunto estaba colgado. Había para qué pagar. le pido a la camarógrafa, ¿me permite salir solo que Del cuadro. nosotros hablamos en pie? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Entonces, selección de jurado. El contrario, es limitado el grupo de posibles jurados por la pandemia. Son 35. Y tengo una ventaja. Tengo una memoria bastante buena, pero la ventaja es que él va primero y tiene una hora. Entonces, y recuerden que en Miami, el jurado yo sé que va a ser dos terceras partes latinos. Si uno tiene experiencia, sabe, ese jurado va a ser dos terceras partes latinos, un afroamericano, dos angloamericanos, blancos. Entonces, ya sea de antemano, pero hay 35 personas más o menos distribuido así. El contrario está haciendo las preguntas, entonces hace así, tiene una lista de jurados y hace así, el número 22, señor Hernández, una pregunta, señor Hernández, y cualquier cosa. Entonces hace su cosa. Yo lo que estoy haciendo es memoria y me memorizo todos los nombres. Entonces cuando empiezo, con permiso, empiezo así y el jurado en este momento está dividido, que uno no se puede parar ante todos ellos sin darle la espalda a otros. Entonces lo que digo es al jurado, le digo, señores y señores, es un gusto conocerlos. Antes que nada, es importante que me oigan.
Entonces, señora Hernández, usted me oye. Sí. Y otra cosa, señor Jones, cuando yo hablo con la señora Hernández, yo tengo que darte la espalda, y ahora le estoy dando la espalda a la señora Hernández. Sí. Igual al señor, el señor Smith, Ajá. este señor, y así. Entonces, ya de primer momento, saben que ya yo ya sé quiénes son ellos. Ese jurado fue mi hijo, ¿no? Ese jurado fue lo más importante. Pero además de eso, estos hechos son importantes. Los peritos están de acuerdo que el que es Satoshi hizo la codificación del blockchain en un lenguaje que se llama C. No sé si lo conocen, yo no lo conocía. Hay un lenguaje que lo usan los programadores, pero más sofisticados, que es C++, C++. Ese lenguaje se inventó en los años 70 y dicen los peritos que el perito nuestro dice que el inventor del blockchain es un individuo que conoce el C, la lengua C, pero lo usa de una forma poco antigua, un poco de otro tiempo, y que fue una persona. Son 16,000 líneas de código y que requería mucho más de meses. No se puede inventar de marzo hasta octubre. Ahora, ¿qué es lo que testifica Wright? Y traemos al tío que él aprende el lenguaje C a los 9 años y que había trabajado constantemente con C, y entonces C++ y después C++ por toda la vida hasta ese momento. Además, los amigos de Kleiman vienen a testificar y dicen, David Kleiman nunca pudo programar nada. No tenía la educación para hacerlo. No era programador. Era experto sobre temas de seguridad, pero no podía programar. Entonces ya empiezas a sacarle cuando los amigos de Kleiman dicen que hablaban de todo con él y por eso las comunicaciones que tenía con los amigos también eran socios de negocio, que Kleiman nunca mencionó la palabra Bitcoin, que Kleiman nunca dijo que estaba trabajando con nadie, que Kleiman estaba completamente sin recursos, que la casa iba a perder la casa, no podía pagar el teléfono, le habían apagado el cable, le tuvo que pedir dinero prestado, pero nunca dijo, pero le puedo reclamar al otro dinero del Bitcoin. Ya en el 13, cuando muere Kleiman, Bitcoin ya ha subido y se calcula que la fortuna de Satoshi valía $100 millones en el 13 y el pobre Kleiman estaba sin nada. Entonces son una serie de hechos. Y nunca le reclamó, jamás un peso a Wright. Otra cosa, el sistema de inventar el blockchain requiere de muchas computadoras. Entonces, Wright testifica que él tiene un rancho en Australia donde tiene 100 computadoras al inicio para tratar de levantar la red de Bitcoin, operando 24/7, que él vivía en la ciudad, en Sydney, pero que él iba cuando podía, pero tenía un hombre que tenía que atender a esas computadoras, porque saben ustedes que se calientan, necesitas de aires acondicionados, el costo de electricidad, etcétera, era muy grande, se presentan las facturas, un testigo que era el hombre que le ayudaba a mantener las computadoras, etcétera, él tenía montado algo que era posiblemente eso. El otro señor no tenía, al final sabemos que tenía 13 aparatos. No era factible mantener un nódulo de red en lo que tenía David Kleiman. Si no tenía para el cable, menos iba a tener para la electricidad. Dinero, no tenía físicamente, no tenía la capacidad de hacer lo necesario. No podía llegar abajo para cambiar los cables, para conectar. Incapacitado. Pero estaba en silla de ruedas. Entonces son una serie de hechos que al final el argumento con el jurado es simplemente el siguiente: no era posible. La realidad de lo que pasó es que el señor Kleiman no tenía ni la capacidad, ni hay ninguna prueba que inventó nada de eso, ni que participó en minar, etc. Cuando empieza el tema de Bitcoin,
Wright habla con todos sus conocidos. Oye, hazme un favor, pon el sistema Bitcoin en tu computadora. Wright, los amigos dicen que nunca le pidió ese favor. Entonces, las pruebas, la realidad, yo creo que al final el jurado supo, o la mayoría del jurado supo, que no era cierto que eran socios. Y que Kleiman, que quedó, claro, santificado, muerto, todo el mundo hablaba muy bien de él, pero que no había sido el inventor de Bitcoin. Ahora, Jorge, entonces pierden el reclamo principal sobre yo creo que el valor en ese momento del Bitcoin, de los Bitcoins de Satoshi, que son 2 millones o 3 millones, 2 millones, son casi 65, no son 1 millón de Bitcoins, 1.1, 65 billones de dólares en Bitcoin, en noviembre del 21. Ese es el Bitcoin. La propiedad intelectual, porque Wright tiene 2.000 patentes sobre blockchain. Después, su trabajo posterior, tiene 2.000 patentes. La mitad del valor de la propiedad intelectual son otros 140 billones de dólares. Reclaman el triple por una ley, en particular por el robo civil de los bienes. 600.000 millones de dólares es lo que reclaman. El jurado le da 0 a la sucesión en Bitcoin y le da 0 a la sucesión en patentes. Y le da a la empresa, y eso es interesante, WIK, que reclaman ellos el uso, pero eso es algo interesante. Eso es lo que estamos enfermando. Le dan en propiedad intelectual 100.000 millones de dólares y nada en Bitcoin. Para mí, el tema de lo de WIK fue un castigo del jurado por las mentiras. Por la mala conducta. Por la mala conducta. Interesante. Ese fue el caso. Perdona si he ocurrido, no sé si tiene. No, para nada, al contrario. Pero tiene que tener alguna pregunta, o no sé. O sea, Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Cobraste un porcentaje? La pregunta principal para cualquier abogado en dólares. Pero saben mis amigos que hubo un malentendido entre mi socio Jorge Mestre y yo porque nos dijeron que como son de buena fe, si considerábamos aceptar el 10% en Bitcoin, yo le dije a Jorge que sí, que me parecía, somos socios hace 20 años, 7 buenos, y Jorge dice que no, le digo Jorge, si, mire, yo de mi lado yo tomo el 10%, pero entonces se acomplejó el miedo que yo me iba a beneficiar y no lo hicimos. Yo tengo una pregunta nada más, perdón, si me permiten. No, adelante, por favor. Si existe una confesión en una jurisdicción distinta que es Australia, por parte del doctor Wright, que dice, sí participó esta persona, o el señor Kleiman, Bueno, ¿qué explicación le das a esa confesión? Ese es el punto medular de todo el tema y fue dificilísimo porque mira, sin entrar en todos los detalles porque hay cosas confidenciales, ¿no? Pero Wright todavía tiene casos con el fisco de Australia. Vive en Londres, no vive en Australia por razón. Entonces, yo lo que le digo al jurado, al final, es, mira, de estas declaraciones de Wright, hay algunos que no apoyan lo que dicen ellos, que lo malinterpretan o que en realidad no tienen nada que ver. Y hay otros que le doy varias explicaciones. Los restantes, no sé, y eso lo hice, eso todo fue en inglés, pero le digo al jurado que yo sé que las 2/3 partes, si eran 12, 8 son latinos. Le digo, mira, mi mamá me enseñó una expresión que es que no se puede tapar el sol con un dedo. En español. Entonces lo expliqué. Está claro. Y mira, vamos a hablar de qué pudiera ¿ves? la declaración que le hace al fisco de Australia. ¿Qué pueden ser las explicaciones?
es el año 15. El doctor Wright está bajo investigación por el fisco de Australia. Una declaración que hay esta actividad se hizo fuera del país, que es una defensa contra el fisco. Yo no estoy justificando, yo no estostoy defendiendo ese tipo de conducta, pero uno va a entender que eso puede ser la razón que este señor haga esas declaraciones. Pero de todas formas, esa declaración nunca comprueba lo que no existió, porque es años después. Ese, no sé si me... Sí, pero estás confesando algo que es imposible. No lo confesé. Claro. No lo confesé. Estás manifestando algo que es imposible. Estás mintiendo. Es una confesión sin confesión. Claro. Eso fue la... Pero no por una declaración se constituye una sociedad entre dos personas, ¿no? O sea, es una declaración que a lo mejor te puede dar una presunción, pero tuvieron que haber muchos más actos Sí. que decretaran que hoy una sociedad, cuando menos verbal, entre las partes. Sí, mira, y es exactamente. El tema legal que van a tener en apelaciones es porque, aunque se creen que somos salvajes, también tenemos conceptos de jurisprudencia, ¿no? Pero el tema va a ser, porque la jueza tiene una función muy importante con ese jurado, de instruirlos sobre la ley. Pero entonces, en apelación, es tema muy sensitivo. ¿Fue correcto o no la instrucción? Entonces, la instrucción que da la jueza es que la formación de una sociedad verbal requiere la existencia de 5 elementos. Entonces, un elemento es el acuerdo, otro es participación en las ganancias, participación en los costos, son 5 o 6. Eso fue y entonces, y no existen, ¿no? Las pruebas sobre esos elementos no existen, con la excepción de que Wright dice que hubo un acuerdo. El acuerdo en sí no es suficiente. Pero les está diciendo, lo que te decíamos hace ratito, le está diciendo el derecho. Ella no le está diciendo Ni te los vayas. derechos, entonces ella está diciendo lo del derecho. Y tienen que aplicarlo de la forma que lo diga ella, pero creo que si lo hubieran hecho El otro sí estaba bien, correctamente, ¿verdad? nunca fallan en el tema de Tabiunche. Oye, perdón, rápido, en cuanto al jurado, decías, voy a tener el 75% de latinos. ¿Tú buscabas algo en particular, hombres, mujeres, o principalmente hombres, Sí, o principalmente sí. mujeres con determinada educación? Personas con alguna experiencia familiar o de amistad con personas autísticas. 2, sí, conseguimos 2, una abuela y una madre. Error completo de los contrapartes. Y también latinos, sí, porque sabía yo que los contrarios no tenían ningún sentido de la cultura, de cómo llegar, y eran anglosajones de otra parte, y queríamos personas con experiencia de computación, pero la otra parte ahí se despertó y quitó personas que tenían conocimiento del campo, porque el que tiene conocimiento iba a entender el lenguaje, todo este tipo de cosas. Yo quería personas que sí entendían. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Mauricio. Gracias. Bueno, primero felicitarme por tu exposición tan magistral, un caso muy interesante. Y la segunda iba un poco encaminada, ¿qué tal si el resultado del juicio hubiera sido del otro lado? Porque tú comentabas que desde la demanda ellos piden pagos en dólares. Para estar entiendo, la creación de Satoshi es el blockchain y la generación de Bitcoin. Entonces, pues en principio lo que se debería de repartir es lo que tenía a su disposición de Bitcoin. Satoshi, ¿cómo hubiera funcionado eso? ¿Sí ellos hubieran ganado? ¿Qué ganan de cada quien? ¿Se ganan el dinero? Bueno, Sí. Tiene toda la razón. el concepto de la contraparte, no estoy de acuerdo, pero Claro. es que la fortuna eran el uno que Satoshi, y se sabe, Satoshi minó los primeros, de los primeros tanto 1.1 millones, un alto porcentaje, la mitad de eso, más el valor de todos los inventos. Ese es la mitad del valor, esos son los conceptos. Entonces, claro, el jurado nunca llega
en mi opinión, el jurado nunca determinó, yo creo que no creían que habían inventado Bitcoin. Lo que ponen una figura de 100 millones para castigar sobre la propiedad intelectual de W&K, que es otra, que no es Bitcoin. Pero es una locura porque están relacionando como un daño punitivo, me están dando un concepto de daño punitivo Sí. a unos derechos que tal vez no tendría acceso porque no está acreditado que hay creación. No, como dijo Winston Churchill, no es una buena sistema, pero es el mejor que conocemos. No, adelante, o sea, ¿Alguna pregunta que quieras hacer? no, el público debería intervenir un poquito, entonces. No, la explicación yo creo que fue muy clara. Sí, yo no tengo una última pregunta que tiene que ver con tu feeling de seleccionar el jurado. ¿Crees que tener en el jurado a empresarios hubiera sido bueno o malo? Otro punto, no sé, gracias yo quería empresarios. Además, tuvimos algunos, porque la pregunta que hacía yo en la selección es, usted tiene socio, ¿cómo se comportan en sus relaciones? ¿Cómo se comunican? ¿Tienen una división de ganancias? ¿Tienen una división de costos? ¿Qué pasa si iban a dividir la empresa? Etcétera. Y si tuvimos uno u otro que tenía algo de experiencia en negocios. Es lo que están pensando. De hecho, bueno, yo también tengo otra pregunta, Andrés. Obviamente, muchísimas felicidades, gran exposición y caso interesantísimo. Este caso, el parámetro de prueba se rige por la preponderancia de la evidencia o preponderance of the evidence, porque, pues, por lo que veo, ganaste más allá de la duda razonable. No sé si así, pero buena pregunta técnica. En todos los alegatos era más el 50% más Sí, uno, 50% más uno. pero en el reclamo de las 3 veces daños es un estándar que se llama clear and convincing, Clear and convincing. que es difícil definirlo, pero es que es una prueba Sin muy... lugar a dudas. Sí, no, ese es beyond reasonable doubt. Como un 75%. 65, 70%, correcto. Okay. Entonces, De que usted haya sido- el beyond a reasonable doubt, que sin duda se considera 95, 97%, es una idea, ¿no? Que se explica que sería una prueba tan contundente que en tus temas personales de lo más importante, tú te afincarías en eso. Sí, es interesante también ese tema por la tasación o la valoración de la prueba desde el punto de vista del derecho en Estados Unidos, el de evidence, ¿no? Porque aquí en México, digo, en contraste, pues bueno, tenemos reglas de, bueno, pues esto hace prueba plena, bueno, prueba plena, sí, en materia civil, y no, o sea, hay que entender también estos parámetros, ¿no? O sea, de la preponderancia de la evidencia o prueba clara y contundente, creo que es bastante importante. Muchas gracias por eso. Lo que me llamaba mucho la atención es que mi instinto como litigante, es decir, que el empresario, si tienes empresarios de jurado, para que proteger su creación y van a tener un instinto a la protección de su creación y que no llegue una revista a decir, bueno, te voy a quitar lo que es tuyo. Y cuando estamos hablando, porque y bien lo comentaron los amigos cuando estamos hablando antes, es cierto que el litigio en Estados Unidos tiene algo o mucho de teatro. Y entonces nos preguntábamos, en esta obra, ¿qué es el tema? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y hablábamos de como esto es un divorcio donde el hermano de se lleva la mitad de una creación, o que yo creo que afectó mucho que aunque es Wright, es un tipo extraño, y cuando hablaba, cuando estaba con el contrario, era un argumento entre él y el contrario en todo menos una cosa. Si le preguntaba una pregunta sobre el Bitcoin o algo técnico del Bitcoin o blockchain, entonces Wright con el contrario estaba así, en una contienda. Pero el momento que había una pregunta que era, bueno, y así funciona el blockchain, de pronto cambiaba completamente de personalidad, era otro, y miraba al jurado y explicaba como si fuera profesor del tema. Y entonces yo creo que también el jurado se dio cuenta, es el tipo, pero para eso fue necesario el dictamen también. Ayudó mucho. Entre paréntesis, mira, les comento una cosa más, no quiero abusar del tiempo. Vamos, mi socia Amanda y Jorge también,
vamos a participar del próximo juicio del doctor Wright, que es muy litigioso, tiene una contrademanda. Preséntamelo. ¿Cómo? Preséntamelo. Estoy más contento con ustedes. Y él está muy contento con nosotros. Él tiene un juicio en Oslo, en Noruega, empezando el día 12 de septiembre. Y entonces, como somos los héroes del tema, vamos a presentar el juicio. Es interesantísimo. En Noruega, los procesos son en noruego y inglés. Y el abogado extranjero, siempre que pueda manejar uno de los dos idiomas, puede presentar juicios. Entonces, bueno, ¿cuándo se publica esto? Ya, está al aire. Bueno, entonces no voy a comentar más de qué testigos vamos a llevar. No, no. Muchísimas gracias. Bravo. Nos visitamos a este pequeño grupo de muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Como siempre, gracias por las preguntas.